¿Alguna vez has soñado con escapar de la rutina, con dejar atrás el estrés de un empleo que no te satisface y tener una vida llena de lujos? Imagina que, por un simple deseo de dinero y poder, decides hacer un pacto con algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. Esta es la historia de un hombre común, un empleado de Oso, que decidió que la pobreza no era su destino y que, por conseguir una vida mejor, lo arriesgaría todo. Mi nombre es Carlos, y soy uno de esos empleados anónimos que se pasan todo el día detrás de un mostrador, sirviendo cafés y atendiendo a los clientes que entran sin pensarlo 2 veces. La vida no me sonríe, pero me esfuerzo por no quejarme, aunque la monotonía y la falta de dinero se sienten como una losa pesada sobre mi pecho. Sin embargo, todo eso cambiaría una noche en la que, por un segundo, el universo pareció ofrecerme una salida oscura, un trato. Era una noche como cualquier otra, una noche fría en la que el flujo de clientes era lento. El Oso se encontraba vacío, solo iluminado por las luces fluorescentes que parpadeaban de manera irregular, y el sonido del televisor era lo único que me acompañaba. Sentado en una silla rota, mirando al horizonte a través de la ventana, me preguntaba si alguna vez tendría algo más. Había pasado años trabajando aquí, día tras día, sin recibir ni siquiera una pequeña recompensa por mi esfuerzo. Las cuentas seguían sin pagar, el dinero nunca alcanzaba, y los sueños se iban desvaneciendo como el humo. Fue entonces cuando una figura se acercó, sin previo aviso, de la nada. No lo vi entrar, ni escuché la puerta, pero ahí estaba. Un hombre con un traje oscuro, que parecía tan extraño en ese lugar, me miraba fijamente. ¿Estás satisfecho con tu vida, Carlos?, me preguntó en un tono suave, casi seductor. ¿O crees que te mereces más? No supe qué responder, ya que sus palabras fueron como una flecha directa a mi corazón. ¿Estaba realmente satisfecho? No, pero ¿había alguna forma de cambiarlo? Sin decir una palabra, el hombre sonrió y levantó una mano, como si me ofreciera algo invisible. Puedo ayudarte a salir de aquí, Carlos, a dejar la pobreza y a ser el hombre que siempre soñaste ser. Todo lo que necesitas hacer es darme algo a cambio. Pensé que estaba soñando. Un trato con alguien que ni siquiera conocía no podía ser real, pero esa promesa de dinero, de poder, de libertad me cegó. El hombre me miró fijamente, esperando una respuesta. No soy un hombre de muchas palabras, dijo el desconocido, pero tengo lo que necesitas. Solo tienes que elegir. Hubo una pausa inquietante antes de que continuara. Todo lo que quiero es un pequeño favor, que aún no tendrás que cumplir, pero llegará el momento. En mi mente solo resonaba una palabra: riqueza. Por fin, alguien me ofrecía lo que siempre había deseado. Sin pensarlo demasiado, asentí con la cabeza y firmamos el trato. Lo que ocurrió después fue algo que jamás imaginé. El Oso comenzó a llenarse de dinero de maneras que no podía comprender. Las ventas se dispararon, los clientes llegaban en hordas y las ganancias aumentaron de forma casi inexplicable. Mi vida comenzó a dar un giro que jamás habría creído posible. Ya no tenía que hacer esfuerzos para conseguir dinero, ni preocuparme por los problemas cotidianos. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero mientras más avanzaba, más comenzaba a sentir una extraña presión, como si algo oscuro estuviera al acecho. Mi vida había dado un giro de 180 grados en tan solo unos meses, algo que ni en mis sueños más salvajes hubiera imaginado. La gente empezó a verme de manera diferente, y no era para menos. Carlos, el empleado de Oso, se había convertido en un hombre de éxito. Compré un departamento enorme, el coche que siempre quise, y hasta empecé a viajar a lugares que nunca creí que conocería. Pero, a pesar de todo lo que había ganado, una sombra comenzó a seguirme. En las noches, cuando el silencio se apoderaba de la casa, esa sensación incómoda de que algo me observaba me invadía. Como si todo lo que estaba viviendo no fuera completamente real, como si hubiera un precio por cada momento de felicidad. Al principio traté de ignorarlo, pensando que tal vez era solo mi mente jugando trucos,
pero cada vez que miraba mi cuenta bancaria o mis propiedades, esa sensación de inquietud no hacía más que crecer. Los negocios seguían prosperando, las ventas aumentaban y mis amigos me felicitaban por el increíble éxito que había alcanzado. Sin embargo, esa creciente incomodidad seguía allí, como una pesadilla que no podía despertar. Una tarde, mientras me encontraba en una reunión con un grupo de empresarios, algo extraño ocurrió. El aire se volvió más denso. La luz del sol que se filtraba por las ventanas pareció apagarse por un instante, y entonces la voz que había olvidado por un tiempo apareció en mi cabeza, una voz suave pero aterradora. «Es hora de cumplir, Carlos». Me quedé en silencio, mirando a los demás, pero nadie pareció darse cuenta de lo que acababa de escuchar. Pensé que tal vez había sido un pensamiento pasajero, pero la sensación de que algo me observaba nunca desapareció. Desde aquella última vez en que el hombre del traje oscuro me había hablado, su presencia parecía estar siempre a mi alrededor, como una sombra que me acechaba. Traté de distraerme, de disfrutar de todo lo que había conseguido, pero las pesadillas comenzaron a visitarme con más frecuencia. En esos sueños, veía a esa figura sombría acercándose a mí, con su sonrisa enigmática, siempre recordándome el pacto que había hecho. Una noche, mientras salía de una fiesta en la que celebraba un nuevo contrato millonario, decidí dar un paseo por la ciudad. La brisa fría me golpeaba el rostro, y el bullicio de las calles llenas de gente parecía casi lejano. Pensé en todo lo que había logrado, pero también en todo lo que había perdido. Me sentía vacío, como si algo dentro de mí se hubiera desvanecido. Fue entonces cuando lo vi parado en una esquina oscura de la calle. El hombre del traje oscuro. Su presencia era inconfundible. No podía ser una coincidencia. Caminé hacia él sin poder evitarlo, como si una fuerza invisible me guiara. Y cuando estuve lo suficientemente cerca, me miró con sus ojos penetrantes. «Has disfrutado de lo que pediste, Carlos. Has probado el poder, el dinero y la fama», dijo con una voz que resonó en mi mente, «pero aún no has pagado el precio completo». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía comprender qué quería decir con eso. El trato aún no está completo. Todavía me debes algo. De repente, un sentimiento de desesperación me invadió. ¿Qué más podía hacer por él? Ya lo tenía todo. No era eso lo que había deseado siempre. Pero mientras mi mente buscaba respuestas, el hombre continuó. «La oscuridad nunca se satisface, Carlos, y siempre cobra lo que es suyo». En ese momento, sentí que algo profundo dentro de mí comenzaba a cambiar. No era solo una cuestión de riqueza o poder, era algo más oscuro, algo que ni siquiera podía entender completamente. Mi alma ya no era mía. El precio que había pagado por todo aquello era mucho mayor de lo que había imaginado. No podía escapar de lo que había comenzado. No podía volver atrás. Las noches se volvían más largas, las sombras más densas y la presencia del hombre siempre más cercana. Sabía que había algo en mi futuro, algo que no podía evitar, pero a pesar de mi creciente miedo, no podía dejar de pensar en lo que había logrado, en la vida que ahora tenía. Las conversaciones que antes disfrutaba se volvieron vacías, las celebraciones sin sentido, el dinero, las casas, los coches, todo eso comenzó a perder valor ante la sensación de que algo me observaba desde las sombras. Los recuerdos del trato, la promesa del hombre, no dejaban de rondar mi cabeza. Sabía que en cualquier momento llegaría la hora de pagar el precio completo, pero ¿qué sería lo que tendría que dar? ¿Qué más podía perder? La ansiedad se apoderaba de mí y cada día que pasaba, el peso de mi propia decisión se volvía más insoportable. Ya no estaba seguro de si había ganado algo al obtener todo lo que deseaba. Tal vez, al final, mi alma había sido la que había pagado el precio más alto. Esa noche, mientras observaba mi reflejo en el espejo de mi apartamento, algo en mis ojos cambió. El hombre que veía frente a mí ya no era el mismo. Había algo oscuro en mi mirada, algo que nunca había estado allí antes. Mi vida había cambiado, sí, pero no de la manera que había imaginado. El precio de la riqueza era mucho más que dinero. Ahora,
Entendía lo que el hombre había querido decir con aquellas palabras. La oscuridad siempre cobra lo que es suyo. Estaba atrapado, y lo peor era que ya no sabía si quería escapar. La fuerza de la tentación, de la riqueza, de la vida que había construido, era demasiado poderosa para resistirla. Sabía que tarde o temprano todo eso me alcanzaría. Sabía que la oscuridad nunca dejaría de perseguirme. Pero por primera vez en mucho tiempo comencé a preguntarme si había tomado la decisión correcta. ¿Acaso todo lo que había ganado valía el precio que tendría que pagar al final? Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. La vida que había construido, la riqueza que me rodeaba, parecía cada vez más vacía y sin embargo, la sed de poder no se apagaba. Comencé a preguntar a las personas que me rodeaban si alguna vez sentían lo mismo. Nadie parecía comprender lo que yo estaba experimentando. Todo el mundo admiraba mi éxito. Mis amigos me veían como un ejemplo a seguir, pero yo sabía que detrás de mi sonrisa y mis logros había algo oscuro acechando, esperando su momento para cobrar el precio que me habían prometido. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. El hombre del traje oscuro. No importaba cuántos viajes hacía, cuántas fiestas asistía, cuántas nuevas propiedades compraba, siempre estaba allí, en los rincones de mi mente, esperando. Empecé a dudar de mi propia cordura. ¿Realmente había hecho un trato con el diablo? ¿O tal vez todo era solo una pesadilla, una consecuencia de mi obsesión con el dinero y el poder? Pero había algo en su presencia que no podía ignorar, algo que me decía que todo era real, que el precio se iba a cobrar tarde o temprano. A medida que los días pasaban, las cosas empeoraban. Las pesadillas comenzaron a ser más vívidas, y no solo durante la noche. A veces, durante el día, sentía que alguien me observaba, una presencia invisible que me acechaba en cada rincón. Caminaba por las calles y podía escuchar susurros, susurros que no pertenecían a nadie. Era como si el pacto me estuviera desbordando, como si ya no tuviera el control de mi propia vida. El miedo comenzó a invadirme, pero a la vez no podía dejar de disfrutar los frutos de mi éxito. Todo lo que siempre había soñado estaba al alcance de mi mano. Pero el precio de aquello me estaba costando la paz mental. Una tarde, después de una reunión de negocios en la que firmé un contrato que prometía hacerme aún más rico, decidí dar un paseo por el parque. Necesitaba despejarme, sentir que tenía el control de mi vida. Mientras caminaba entre los árboles, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación, pero no encontré nada. Aquel día, algo parecía distinto. La luz del atardecer iluminaba el parque, pero de alguna manera la escena se sentía irreal. Todo estaba demasiado tranquilo, como si el mundo estuviera observándome con ojos invisibles. Y entonces lo vi, de nuevo, el hombre del traje oscuro, parado en el banco del parque, viéndome fijamente. No pude evitar acercarme, como si una fuerza desconocida me lo ordenara. «Ya has recibido lo que querías», dijo con voz profunda, como si resonara dentro de mi cabeza. «Pero la deuda aún no está saldada». Esas palabras me golpearon como un mazazo. ¿Qué más podía hacer por él? ¿Qué más me pedía? La rabia y la frustración empezaron a llenar mi pecho, pero el hombre solo me observaba en silencio. Entonces, con un movimiento lento, se levantó del banco y comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos eran suaves, pero cada uno de ellos parecía resonar en mi mente. Me acerqué un paso más, casi sin quererlo, y pude ver la expresión en su rostro, esa sonrisa que siempre llevaba. «Recuerda, Carlos, el precio nunca se paga todo de una vez», dijo, y de repente el aire alrededor de nosotros pareció volverse más pesado, como si un peso invisible estuviera sobre mi pecho. «No entiendo qué más quieres», respondí, con la voz temblorosa. «Ya tengo todo lo que quería. Ya soy rico». El hombre sonrió aún más, como si supiera algo que yo no sabía. «No se trata de lo que tienes, Carlos», dijo suavemente. «Se trata de lo que aún no has dado». En ese momento, algo hizo clic en mi mente, pero no podía comprender completamente qué significaba. «¿Qué más quieres de mí?», insistí, pero no hubo respuesta.
El hombre comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera una sombra en la luz del atardecer. El momento llegará, dijo antes de desaparecer por completo. Regresé a mi departamento esa noche, aún sintiendo el peso de sus palabras en mi mente. Me encerré en mi oficina y comencé a revisar mis cuentas, mis negocios, todo lo que había logrado. Pero a medida que analizaba cada uno de mis logros, me di cuenta de algo aterrador. Había algo que no encajaba. No era solo la sensación de vacío, sino que las cosas no estaban saliendo como debían. Mis inversiones comenzaban a fallar. Algunas propiedades se volvían más caras de mantener y empecé a perder clientes importantes. No entendía qué estaba pasando. Algo en el aire parecía haber cambiado y me preguntaba si el hombre del traje oscuro ya había comenzado a cobrar la primera parte de la deuda. Una noche decidí buscar respuestas. Fui a un antiguo amigo, un hombre que había conocido en mis tiempos más difíciles, cuando trabajaba en OXXO. Él era un tipo curioso, un tanto excéntrico, que siempre hablaba de cosas extrañas. Le conté todo lo que me había sucedido, desde el pacto con el hombre en el OXXO hasta las aterradoras experiencias de los últimos días. Mi amigo escuchó en silencio y luego me miró fijamente, como si hubiera estado esperando que alguien le contara algo como eso. Lo que has hecho, Carlos, es más que un simple trato, dijo finalmente. Has vendido tu alma y ahora estás atrapado en un ciclo del que no puedes salir. Sus palabras me helaron la sangre. ¿Vender mi alma?, repetí, sin poder creer lo que estaba oyendo. Sí, dijo él, porque lo que te ofreció el hombre no fue solo riqueza. Fue poder, sí, pero a cambio de algo que no puedes ver aún, algo que eventualmente reclamarán. Mi mente estaba en shock. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero no quería aceptarlo. ¿Había realmente vendido mi alma por una vida llena de lujos? ¿Era esto lo que realmente quería? Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Comencé a mirar a las personas que me rodeaban de una manera diferente, como si ya no las viera como antes. Aquellos amigos que siempre me admiraban, las mujeres que me sonreían por mi dinero, todos parecían tan vacíos, tan insignificantes. Nada de lo que había logrado parecía importarme tanto ahora. Mi amigo, el que me había hablado sobre la venta de mi alma, insistió en que debía intentar deshacer el trato. Hay formas de liberarte, Carlos, me decía, pero no me explicó cómo. No todo está perdido, pero el tiempo se agota. Cada vez que pensaba en escapar, en liberarme, recordaba la sonrisa del hombre en el parque, esa mirada profunda que me decía que no podía huir. Cuanto más trataba de hacer lo correcto, más me encontraba atrapado en este ciclo infernal que parecía nunca terminar. Sabía que algo dentro de mí se había roto. Ya no era el hombre que alguna vez fue un simple empleado de OXXO. Ahora era alguien que había cruzado una línea, alguien que había pagado un precio que no entendía completamente. Una noche, mientras me encontraba solo en mi enorme departamento, sentí un frío intenso recorrer el lugar. Las luces comenzaron a parpadear y en ese momento supe que él estaba cerca. El aire se volvió denso y un peso inexplicable se posó sobre mis hombros. Me levanté de la silla y fui a la ventana, mirando las luces de la ciudad abajo, sintiendo que todo se desmoronaba. Y ahí estaba, al final de la calle, parado bajo un farol, con su traje oscuro y su sonrisa de siempre, el hombre del pacto. No dije nada, no hacía falta, sabía por qué estaba allí. Vas a comenzar a perderlo todo, Carlos, dijo, con su voz tan suave como la niebla. La riqueza no es para ti, no después de lo que has hecho. Esa frase me golpeó con fuerza. ¿Acaso todo se iba a desvanecer? ¿Era cierto lo que me decía? ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, incapaz de contener la ansiedad que me invadía. Lo que quiero de ti es lo que ya me has dado, respondió con calma. Tú lo sabías, pero no querías aceptarlo. Ahora, todo lo que queda es ver cómo caes. A pesar de mi miedo, no pude evitar sentir una extraña mezcla de ira y desesperación. ¿Por qué me había metido en esto? ¿Por qué había deseado tanto todo lo que ahora sentía como una maldición? El miedo comenzó a tomar el control, pero también había algo más.
algo oscuro dentro de mí que no quería soltar lo que había alcanzado. La avaricia me consume, lo sabía. Y esa avaricia, esa necesidad insaciable de tener más, era la que me mantenía atado a este ser. No podía dejarlo ir. Sabía que perdería todo, pero la idea de rendirme, de perder todo lo que había trabajado tan duro por conseguir, era demasiado aterradora. Lo que no entiendes, Carlos, continuó el hombre, es que no hay escape. A partir de ahora, cada vez que pienses que te has librado, que el pacto ya no tiene poder sobre ti, recordarás lo que has hecho. Y ese es el verdadero precio. Mi respiración se aceleró y un sudor frío comenzó a caer por mi frente. No podía soportarlo más. Quería gritar, quería decirle que ya no me importaba, pero sabía que no tenía sentido. Había elegido este camino y ahora estaba atrapado. La idea de escapar ya no era una opción. En el fondo, sentía que todo esto no era solo una cuestión de dinero, que había algo mucho más profundo involucrado, algo que ni siquiera podía comprender del todo. El juego nunca acaba, Carlos. Nunca dejas de jugar, y lo peor de todo es que ni siquiera sabes cómo. Eso es lo que hace que este juego sea tan perverso. Y tú, querido amigo, estás en el medio de todo esto. Ahora, todo lo que queda es esperar y ver qué tan lejos llegarás antes de que todo se derrumbe, me dijo mientras se alejaba, como si nada de lo que había dicho tuviera importancia. La imagen de su figura se desvaneció lentamente en la oscuridad de la noche, dejándome solo con mis pensamientos, con la sensación de que mi alma ya no me pertenecía. Me quedé en el departamento por horas, sentado en la misma silla en la que había comenzado a planear mi ascenso, mis sueños de riqueza y poder. Ahora todo eso parecía tan lejano, como si fuera otra vida. La desesperación me llenaba, pero también la idea de que tal vez, si lo intentaba con más fuerza, podía escapar de esto. Tal vez si encontraba una forma de romper el pacto, pero mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que ya no tenía el control. Todo lo que había logrado, todo lo que había querido, parecía estar desmoronándose frente a mis ojos. De repente, la puerta de mi departamento se abrió de golpe. No había nadie ahí, pero la cerradura había sido forzada. La sensación de que algo o alguien había irrumpido en mi vida me golpeó con fuerza. Miré alrededor buscando alguna explicación, pero todo parecía normal, como siempre. Sin embargo, el aire estaba cargado, como si algo estuviera a punto de suceder. Caminé lentamente hacia la entrada y miré fuera, pero no había nada, solo una calle vacía, la misma en la que había visto al hombre en el farol. Lo que sentí en ese momento no fue solo miedo, era una comprensión aterradora de que estaba siendo observado, que estaba siendo manipulado por fuerzas que no podía entender. La sensación de estar atrapado no desaparecía. Cada día se hacía más fuerte. Las sombras de mi vida, las que antes había ignorado, ahora se alzaban sobre mí. Ya no era solo el pacto lo que me consumía, sino todo lo que había dejado atrás. El hombre que una vez fui ya no existía. Había hecho un trato, y ahora me preguntaba si alguna vez podría escapar de todo lo que había desatado. Pero al mismo tiempo me daba cuenta de que mi avaricia, mi deseo de tener más, me había convertido en un prisionero, y ya no estaba seguro de si quería salir. La desesperación que sentía era insoportable, y las noches parecían interminables. Ya no podía escapar del pensamiento constante de que todo lo que había ganado, todo lo que había deseado, iba a desmoronarse. Cada vez que miraba al espejo, veía un hombre distinto, una sombra de lo que había sido, con los ojos vacíos y la mente atrapada en un laberinto del que no encontraba salida. Las voces, los susurros, se hicieron más frecuentes. Ya no era solo el miedo a perder lo material. Era el miedo a perderme a mí mismo, a mi alma, a la esencia que había quedado atrás cuando tomé esa decisión fatal. Una noche, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, con la mente completamente nublada, vi una figura en la distancia. Su presencia me era familiar, pero esta vez no estaba solo en la esquina del parque. Estaba frente a mí, a pocos pasos de distancia.
El hombre del traje oscuro, como siempre, con su sonrisa perturbadora y esos ojos que parecían ver a través de mí. No dije nada. Sabía lo que iba a decir, sabía lo que quería. Estaba agotado, estaba cansado de luchar contra lo inevitable. «Has llegado al final del camino, Carlos», dijo, su voz resonando dentro de mi mente como si estuviera en todas partes. «Lo que te ofrecí no fue solo riqueza, fue poder, y ahora el poder te consume». Sentí un nudo en el estómago. La verdad se estaba haciendo cada vez más clara y el peso de mi decisión me aplastaba. «¿Qué quieres de mí?», logré preguntar, aunque ya sabía la respuesta. El hombre dio un paso hacia mí, su figura casi desvaneciéndose en la penumbra. «Lo que quiero, Carlos», dijo con una calma ominosa, «es lo que ya he tomado, lo que nunca podrás recuperar». La angustia se apoderó de mí. ¿Qué más quedaba por quitarme? ¿Qué más podía perder? Lo has dado todo por lo que querías, pero lo que no sabías es que el alma no se compra ni se vende, solo se pierde, continuó. Sus palabras me atravesaron como una daga. No tenía fuerzas para replicar, no tenía fuerzas para luchar. Sabía que no había vuelta atrás. De repente, sentí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera. Un dolor profundo comenzó a invadir mi pecho, como si algo dentro de mí estuviera desgarrándose. Miré hacia arriba, buscando al hombre, pero ya no estaba. El aire era pesado y la oscuridad a mi alrededor se hacía cada vez más densa. Caí al suelo, sintiendo cómo mi cuerpo se desvanecía junto con mi conciencia. En ese momento entendí que todo lo que había hecho, todas las decisiones que había tomado, no podían ser deshechas. La riqueza, el poder, el éxito, todo había sido una ilusión, un espejismo que me había cegado a la realidad de mi destino. Cuando abrí los ojos ya no estaba en la ciudad. No había luces, ni coches, ni gente. Estaba en un vacío absoluto, rodeado de una oscuridad que parecía no tener fin. El frío era insoportable y mi corazón latía con fuerza. Pero no había alivio, no había escape. Solo el eco de las decisiones que tomé, resonando en cada rincón de mi mente. El precio que había pagado no era algo que pudiera sentir de inmediato, pero lo entendí en ese instante. El hombre del traje oscuro me había llevado a ese lugar, no porque necesitara algo de mí, sino porque ya me había tomado todo lo que alguna vez fui. El viento comenzó a soplar en ese vacío, y por primera vez en mucho tiempo me sentí verdaderamente solo. No había riqueza, ni fama, ni poder. Solo un hombre vacío, atrapado en el eco de su propio deseo. Y entonces comprendí la lección final. El precio que pagamos por lo que deseamos no siempre es evidente cuando lo conseguimos. A veces, el precio no se muestra hasta que ya es demasiado tarde. Cuando lo has perdido todo y te das cuenta de que lo único que realmente valía la pena no era lo que obtuviste, sino lo que sacrificaste en el proceso. En ese lugar sombrío, entendí que el pacto no había sido solo con el hombre del traje oscuro, había sido con mi propia avaricia, con mi incapacidad para comprender que no todo lo que brilla es oro. Y aunque en ese vacío no había luz, ni esperanza, ni salida, una parte de mí sabía que nunca olvidaría lo que había perdido. Mi alma ya no me pertenecía, pero al menos sabía que nunca volvería a ser un simple empleado de oso. Ya no era ni eso, solo quedaba el vacío,